Hola, ¿qué tal? En el video de hoy estaremos hablando acerca del hueso etmoides. Este hueso que para el alumno que se está introduciendo a la materia de la anatomía, pues a veces suele ser complicado. Pero pues intentaremos abordarlo de una manera didáctica. Entonces comencemos. Bueno, ¿qué significa etmoides? La palabra etmoides significa en forma de criba y justamente pues, haciendo referencia a una de las porciones de este hueso. El hueso etmoides es un hueso impar, simétrico, ubicado en la línea media y justamente en la fosa craneal anterior, entre la escotadura etmoidal del hueso frontal y por delante del hueso esfenoides. Aquí lo resaltan, ¿no? En color verde. Al hueso etmoides, para su descripción, le describimos dos porciones. Una porción o lámina vertical, está en verde, y una porción horizontal. La lámina vertical se divide a su vez en dos porciones. En la crista gali, que se ubica por arriba o por encima de la lámina horizontal, y en una porción inferior, que sería la lámina perpendicular. Correspondiendo a la lámina horizontal, igualmente se divide en dos. Lo que corresponde a color rojo sería la lámina cribosa, que es justamente la razón por la que se llama etmoides. Y a los extremos de esta lámina cribosa encontramos los laberintos etmoidables o masas laterales. Entonces empecemos describiendo lo que es la lámina vertical. Igualmente aquí podemos ver el etmoides de una manera un poco más animada y sus composiciones. Vean, la crista gali, la lámina perpendicular, la lámina cribosa y las masas laterales o laberintos etmoidales. Empezando a describir la crista gali, bueno, la crista gali, pues haciendo referencia a, como dice su nombre, cresta de gallo, por la forma que tiene, se ubica por encima de la lámina horizontal a cada uno, o más bien en la línea media, dividiendo la lámina cribosa. Esta crista gali le describimos una base, que es la que se fija a la lámina horizontal, un vértice y dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Algo que hay que decir es que en esta apófisis, que es la crista gali, se va a insertar la hoz del cerebro. También se menciona que el borde anterior de la crista gali a veces puede estar escotado o bifurcado, dando así los procesos alares de Hirtl, que sería su epónimo, que se corresponden con la bifurcación que presenta el hueso frontal y formando o completando el foramen ciego, que a veces se describe en los libros, ¿no? Por donde pasa la vena emisaria de Espirino y a veces una prolongación de la dura madre. Continuando con la lámina perpendicular, observemos que se encuentra por debajo de la lámina cribosa. La lámina perpendicular le describimos cuatro bordes. Un borde antero superior en negro que justamente se articula con la espina nasal del hueso frontal y los huesos nasales correspondientes. Un borde antero inferior, este en rojo, que se relaciona con el septum nasal, que es esta porción cartilaginosa, ¿no? Un borde póstero inferior que se articula con el vómer, con el borde superior del vómer, y un borde póstero superior que se relaciona con el cuerpo del esfenoides y pues se articula con él. Cabe recalcar que pues toda esta zona pues se ve cubierta, ¿no?, por la mucosa de las cavidades respiratorias. Vean aquí, también observemos que en esta imagen, vean como la apófisis crista gali se ve la inserción de la hoz del cerebro. Y así terminaríamos lo que corresponde a la lámina vertical. Si continuamos con la lámina cribosa, que corresponde a la lámina horizontal, bueno, sabemos que se encuentra a cada lado de la apófisis crista gali y veamos cómo se forman unos surcos longitudinales en sentido antero-posterior, que justamente son los surcos olfatorios, por donde va a discurrir
el primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Por aquí va a discurrir y en su parte anterior va a descansar lo que se le conoce como bulbo olfatorio, que es esta porción engrosada del canal olfatorio. En la base de este canal olfatorio o surco olfatorio vemos que se encuentra perforado a través de numerosos orificios, que es justamente pues los orificios de la lámina cribosa. Por eso que criba, que quiere decir perforación o perforado. Igualmente si ustedes buscan pues criba en Google, pues les va a aparecer como una malla, ¿no?, que se encuentra perforada. Dicen los libros que se describen 3 hileras de estos orificios, que aproximadamente son de 25 a 30. Una hilera interna, una hilera intermedia y una hilera externa. Pero pues bueno, esto puede estar a discusión, ya que algunos libros lo mencionan y algunos libros pues no. Otros libros mencionan que es simplemente aleatorio. Por estos forámenes pues van a discurrir estas prolongaciones, estos filetes nerviosos que se van a ubicar en el techo de las cavidades nasales. Continuando con las masas laterales que ya mencionamos que se encuentran a los extremos de la lámina cribosa, son masas o tienen forma de cubo. Y a un cubo pues le escribimos 6 caras, ¿no? Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara medial y una cara lateral. Empezando a describir la cara superior de estas masas laterales o laberinto etmoidal, nos encontramos que encontramos 2 canales que se dirigen de lateral a medial para dirigirse hacia la línea media y hacia anteriormente. Corresponde justamente a los canales etmoidales tanto anterior, aquí marcado en verde, como el posterior, por donde van a discurrir los vasos y nervios del mismo nombre. Claro, recuerden que un canal es la mitad de un conducto. Entonces, cuando esta porción del laberinto etmoidal se articula con el hueso frontal, forman propiamente el conducto, ¿no?, que en la nomenclatura actual se le conoce como foramen etmoidal anterior, por donde pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior, antes llamado nervio nasal interno, y posteriormente pues el foramen etmoidal posterior, por donde discurren los vasos y nervios del mismo nombre. Observemos que estos canales se encuentran separados a través de estas pequeñas depresiones que se le conocen como hemiceldillas etmoidales. Estas hemiceldillas etmoidales pues se completan con las hemiceldillas del hueso frontal para así formar pues celdillas completas. Pasando a la cara lateral de las masas laterales de lo que corresponde al etmoides, vemos que es una porción lisa, inclusive ayuda a formar parte de las cavidades orbitarias. Se le conoce como lámina orbitaria, hueso plano del etmoides o lámina papirácea. Que justamente casi al final de esta presentación vamos a ver cómo esta se proyecta a la órbita. Anteriormente pues encontramos miceldillas anteriores que se corresponden o se completan con el hueso unguis. La cara posterior igualmente tenemos hemiceldillas esfenoetmoidales que se corresponden con las hemiceldillas que encontramos en la cara anterior del hueso esfenoides. Y por último la cara inferior. La cara inferior corresponde a lo que sería el meato medio. Recuerden que el meato medio pues es esta zona ubicado por debajo de la cresta etmoidal media o concha etmoidal media. Entonces la cara inferior puede como que haber esta confusión a qué parte correspondería. Bueno, corresponde a la zona del meato nasal medio. En esta imagen estaríamos observando la cara medial de las masas laterales del etmoides o laberinto etmoidal. Observemos que encontramos estos accidentes anatómicos. Veamos cómo se prolonga una porción ósea a lo que corresponde
a la cavidad nasal de concavidad lateral y convexidad medial. Corresponden a los cornetes nasales, ¿no? Cornete nasal medio, que es el que podemos encontrar justamente en esta zona, y el cornete nasal superior, de menor tamaño, y que solo es apreciable en una vista posterior del etmoides. También se pueden describir otros cornetes accesorios. Por ejemplo, por arriba del cornete nasal superior encontramos el cornete nasal supremo de Santorini, y a veces uno que es menos constante, que es el cornete de Zuckerkandl. Otra cosa que hay que mencionar, que el cornete nasal superior presenta un epónimo, que es el cornete de Morgani. Ok. Estos cornetes nasales pues se prolongan a las cavidades nasales, delimitando así los meatos nasales. Recuerden que por debajo del cornete nasal superior encontramos el meato nasal superior. Por debajo del cornete nasal medio encontramos el meato nasal medio. Y en este caso, por debajo de la concha o cornete nasal inferior, encontramos pues el meato nasal inferior. Si nosotros quitamos el cornete nasal medio, nos encontraríamos con otros accidentes anatómicos. Observemos que aquí, ya quitando este cornete nasal medio, encontramos estas estructuras que es lo que les comentaba, se corresponden o es lo que veríamos en una cara inferior, en una vista inferior del etmoides. Empezando a describir, pues bueno, tenemos la bulla etmoidal, que no es nada más y nada menos que una hiperneumatización de las celdillas etmoidales, del laberinto etmoidal que encontramos en esta zona, y por lo tanto estas hemiceldillas se abren hacia el meato nasal medio. Anteriormente a la bulla etmoidal encontramos esta prolongación ósea que se corresponde a la apófisis unciforme. Entre la apófisis unciforme y la bulla etmoidal encontramos un pequeño hiato en forma de semiluna. Es por eso se le conoce como hiato semilunar, que se proyecta hacia superior a los senos frontales a través del conducto frontonasal. Veamos ahí, apófisis uniforme y el hiato semilunar. Aquí observamos cómo el hiato semilunar hacia superior llega a los senos frontales a través del conducto frontonasal. Es por eso que los senos frontales desembocan en el meato nasal medio, justamente por esta relación. La bulla etmoidal y la apófisis unciforme se ven unidas superiormente a través de la trabécula uncibular, y es lo que pues le da esta forma de semiluna superiormente. También cabe describir que tanto el cornete nasal medio como la apófisis unciforme ayudan a tapar lo que sería el hiato maxilar. Esta gran abertura que se ve aquí por detrás de estos huesos, pues se ve tapada por estas estructuras. Es por eso que la gran abertura de los huesos maxilares hacia su seno maxilar, pues se ve como dividida, ¿no? Se ve de alguna manera disminuida por estas estructuras. Justamente aquí podemos apreciar la desembocadura del seno maxilar. ¿Qué relaciones podemos encontrar en el hueso etmoides? Pues muy sencillas, realmente es casi con los huesos que se articula anteriormente, pues tenemos el frontal y el hueso unguis hacia inferior y anteriormente, pues ya sabemos que se corresponde, ¿no?, con el cartílago del septo nasal, hacia abajo con el hueso vomer y hacia posterior con el hueso esfenoides. También vimos que hacia arriba pues se relaciona con el primer par craneal. Y esto es lo que les comentaba. La cara lateral de las masas etmoidales del etmoides ayudan a formar la cavidad orbitaria, la órbita propiamente dicha. Aquí observamos la lámina papirácea o hueso plano del etmoides, que justamente aquí podemos ver en su parte superior los forámenes etmoidales tanto anterior como posterior.
Otra cosa que hay que mencionar es que el cornete nasal medio hacia posterior también se articula con otro hueso, con el hueso palatino, en la zona que corresponde a la cresta etmoidal o cresta turbinal superior del hueso palatino. Y ya por último, algo que se me pasó mencionarles es que el canal etmoidal anterior una vez que está dentro intracranealmente, se continúa con el surco etmoidal. Este surco etmoidal se puede unir a lo que corresponde a la hendidura etmoidal, que está anterior y a cada lado de la crista Galli, por el cual discurre una prolongación de la dura madre. Con esto terminaríamos de hablar acerca del hueso etmoides. Es un hueso que a lo mejor al principio puede ser un poco complicado de entenderlo, pero siempre teniendo mínimo 4 bibliografías de referencia, es de la manera en que nosotros llegásemos a entender el hueso etmoides. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o aportación o corrección al video, por favor dejarlo en los comentarios. Espero que tengan un bonito día y igualmente espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo.